Buenos días, estudiantes de 11º grado. Pensando un poco en su prueba del IBEX, pues espero que hayan aprovechado los simulacros y todo lo que las herramientas que les di para practicar. Para que quede claro para todos, lo que voy a hacer es promediar los 3 simulacros y solamente tomaré una nota, por decir así, una nota mala de las 4 que ya tenemos. ¿Listo? Al final del video les voy a dejar un trabajo de recuperación a los chicos que tanto me han pedido un trabajo para pasar la asignatura con buena nota, porque tengo 3 estudiantes que se me van a supletorio y pues realmente si no se exigen no van a tener la nota suficiente pues para no ir a estas instancias. Lo primero que voy a hacer es hablarles sobre los compuestos orgánicos en general y luego me centré en los oxigenados, que fue de la última tarea que hicieron, que es los aldehídos y las cetonas. Hay más, pero ya los tomaré para la próxima clase. Entonces quiero recordarles algunos conceptos que deben tener en cuenta al momento de presentar la prueba para saber, para poderse ubicar de mejor manera a la hora de responder. Entonces, cuando tenemos compuestos orgánicos, se van a dividir en varios, y uno de ellos son los hidrocarburos y otros son los hidrocarburos sustituidos, que ya voy a hablar de ellos. Entonces, en los hidrocarburos son aquellos compuestos que solamente tienen los átomos de carbono e hidrógeno, y son los que nos enfocamos al principio del año escolar, como en segundo, tercer periodo, y son los alifáticos. ¿Qué son alifáticos? Los alifáticos son aquellos lineales que nosotros dibujamos. Los aromáticos son aquellos que mostraban el benceno, que parece un hexágono, pero que tiene 3 enlaces dobles. Sí. Entonces, los alifáticos son aquellos que pueden estar saturados o insaturados o no saturados, como lo dice acá en el mapa conceptual. Entonces, los saturados, eso alguna vez me lo preguntó alguien, son solamente los alcanos. ¿Por qué? Cuando tenemos un hidrocarburo alifático que es lineal, es decir, que no tiene ninguna forma cíclica, ¿listo? Un hidrocarburo que está compuesto de hidrógeno carbono, que es alifático y saturado, son solamente los alcanos, porque son aquellos que solamente tienen enlaces sencillos. Fin de la historia, son sencillos. En cambio, los no saturados son aquellos que tienen enlaces dobles o triples, en este caso los alquenos y los alquinos. ¿Listo? Recordemos que estos pueden ser acíclicos o cíclicos. Los acíclicos son los que nosotros normamos normalmente como lineales, que no tienen ninguna forma cerrada, y los cíclicos pues son los que son ciclos y tienen cualquier forma cerrada, que veíamos el ciclopropano, el ciclopentano, el ciclohexano, que son las figuras geométricas que tanto énfasis les hice. Ahora, también alcanzamos a ver los aromáticos. Los aromáticos son los bencenos que tienen 3 enlaces dobles. ¿Listo? Estos, todos los que vimos al principio, son hidrocarburos, que están compuestos de hidrógeno y carbono como tal. Pero los que están aquí, que son sustituidos, tienen nuevos elementos que tenemos que tener en cuenta, porque le agrega o le quita propiedades químicas o propiedades físicas. En este caso nosotros alcanzamos a ver en los oxigenados solamente los alcoholes. Tal vez un ejemplo de fenoles. Los alcoholes son aquellos que tienen un oxígeno y un hidrógeno en nuestra cadena carbonada. Quiero que hagamos un poquito de recuento sobre los enlaces de cada uno de los elementos. Recordemos que los carbonos siempre van a tener 4 enlaces disponibles, ¿verdad? Los hidrógenos solamente van a tener un enlace disponible. Los oxígenos solamente van a tener 2 enlaces disponibles. Entonces recordemos que en los alcoholes el alcohol se podía unir uno al carbono ocupando un enlace y el otro al hidrógeno ocupando su segundo enlace. Cuando nos centremos en este video, que es de aldehídos y cetonas, veremos que esta propiedad no se cumple, porque ahora los 2 enlaces son solamente propios del carbono, pero ya les voy a explicar esa parte. En los oxigenados hay varios de estos aldehídos y cetonas que les voy a explicar hoy, éteres y ésteres, que son unos que tienen unos oxígenos de más, ácidos carboxílicos, que también tienen oxígeno, hidrógeno y carbono, pero hay otros que son los nitrogenados. Como su nombre lo indica, es que poseen nitrógeno. Hay unos que todavía siguen que poseen oxígeno, y que esto hace que tenga unas propiedades muchísimo más complejas de las que ya hemos visto.
Entonces, eso es como más o menos para que tengan en cuenta palabras que les ayuden a ubicarse en las preguntas de orgánica cuando estén solucionando pruebas. ¿Listo? Empezamos aquí con las propiedades de los aldehídos y de las cetonas. Entonces, recordemos que el punto de ebullición es cuando nuestro compuesto pasa de estado líquido a estado gaseoso. Cuando hablamos del punto de fusión es cuando nuestro compuesto está en estado sólido y pasa a estado líquido, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos punto de ebullición o fusión estamos hablando de la temperatura exacta en el momento en que cambia de estado. ¿Listo? No estamos hablando de la fase como tal, sino en el momento exacto, o sea, la temperatura exacta de cuando cambia de estado. Ese es nuestro punto de ebullición o fusión, o sea, el punto exacto donde hay este cambio. ¿Listo? Para los aldehídos y las cetonas, él supera el de los hidrocarburos de la misma cantidad de carbonos. Ejemplo, el metano, que es el alcano más pequeño, tiene punto de ebullición más bajo que el etanal, que es el aldehído más pequeñito. Ya vamos a ver más o menos eso, pero bueno, ¿qué es la razón? Es que los aldehídos y las cetonas tienen puntos de ebullición más altos, pero más bajo que los alcoholes. El alcohol es uno de los que tiene muy alto el punto de ebullición. ¿Listo? Con respecto a la apariencia puede ser líquida si está a temperatura ambiente, pero los que son ya muy pesados, es decir, que ya tienen de 20 a 30 carbonos en su cadena, llegan a volverse sólidos. Algunos de estos tienen olor fuerte e irritante. Ya vamos a ver unos ejemplos de cuáles que son los más pequeñitos. Pero cuando las moléculas se vuelven mucho más complejas, llegan a tener aromas muy agradables porque se utilizan para perfumería. ¿Listo? Con respecto a la solubilidad, son solubles en solventes no polares debido a su característica polar. ¿Cómo yo sé cuando un compuesto es no polar y cuando sé cuando un compuesto es polar? ¿Qué quiere decir? Que tiene una parte positiva y una parte negativa cuando es polar. Ejemplo, el agua. El agua tiene el oxígeno, que es nuestra parte negativa, y dos hidrógenos, que es la parte positiva, haciendo que tenga polos, ¿sí? Como dos polos opuestos. En cambio, los no polares son neutros, como lo sería un alcano, un alquino y un alquino. Al no poseer oxígeno, no es polar. ¿Listo? Ahora centrémonos un poquito en la parte de los aldehídos, sus usos, y me centré más en darles ejemplos que ustedes reconocieran de la vida real y que pudiéramos entender un poco la nomenclatura, que no es en lo que me quiero centrar porque pues ya hemos visto nomenclatura y en la prueba no les preguntan sobre esto, sino más que todo sobre las características que tienen los compuestos orgánicos. Entonces, empecemos por los aldehídos. La mayoría de estos se usan en la fabricación de resinas, de muchos plásticos, de algunos solventes, unas pinturas, de perfumería y esencias, como les nombraba, que algunos aldehídos y cetonas son muy aromáticos y esto permite que se utilice para este tipo de compuestos. Entonces, uno de ellos que es muy conocido es el azúcar. La glucosa como tal, seguramente ustedes no han visto esta de manera abierta, pero se utiliza así más que todo. Entonces, primero recordemos que los aldehídos tienen un carbono y, como les venía diciendo, los dos enlaces que se centran en el oxígeno van a ser del carbono. ¿Listo? Entonces tiene siempre un doble enlace O, y a este costado siempre va a ir una H. Entonces la fórmula es C doble enlace OH, a diferencia de la acetona, que ya vamos a ver cuál es su punto central. Entonces, el azúcar se utiliza como endulzante natural para nuestras comidas, y acá podemos ver, o sea, vamos a fijarnos en esta fórmula y la encontramos en este costado. Igual que el acetaldehído. El acetaldehído, o también llamado metanal, entonces se puede llamar aldehído o puede terminar en el sufijo al para saber que es un aldehído. Se utiliza para curtir el cuero. La mayor curtidora de cuero que existe aquí en Bogotá es una que hay en Villa Pinzón. Allá hacen mucho, o sea, que es tomar el cuero, tratarlo y pues volverlo pues ya factible pues para el uso en cualquier textilería. Y lo encontramos en este costado.
¿Qué significa R? Que de aquí para allá puede haber muchos carbonos o muchos oxígenos o lo que sea. O sea, la R significa que aquí por allá puede haber cualquier compuesto, pero nos vamos a centrar en esta parte que nos demuestra que es un aldehído. El formaldehído se utiliza para preservar los cadáveres, ¿listo? Inclusive nosotros lo generamos en nuestro cuerpo. Entonces, como podemos ver, aquí también está la parte del aldehído, por este lado es el aldehído más pequeño, por eso se llama metanal. Uno de los más importantes aldehídos que existen es el benzaldehído. El benzaldehído es muy aromático porque resulta que lo sacan de las almendras, algunas veces de los albaricoques, ¿listo? Y este tiene un olor muy característico que es el de la almendra como tal. Entonces, cuando estén oliendo almendras, ustedes pueden reconocer el benzaldehído como tal. Y como este es un benceno, que es el que les nombraba anteriormente, lo único que le agregamos es la palabra aldehído porque acá está nuestro compuesto. Si ven que seguimos viendo y determinando dónde está nuestro aldehído. Y por último, la vainilla. La vainilla, como ustedes saben, es un compuesto muy importante. Inclusive esto fue cultivado por las tribus mesoamericanas en la época precolombina y se empleaba para saborizar el chocolate. Así lo utilizaban los aztecas. Pero por allá, muy en 1500 y 1600, los españoles se dieron cuenta de su verdadero efecto y pues empezó a sintetizarse de otro tipo de maneras. ¿Listo? Esto es por la parte de aldehídos para que las vayamos reconociendo. Y ahora en la parte de las cetonas. Las cetonas se utilizan para disolver resinas o lacas y la mayoría en perfumería. ¿Resinas como cuáles? O lacas como cuáles. Nuestros esmaltes para las señoritas. El más conocido, y sé que cuando hicieron la infografía lo reconocieron, es la acetona, que es la que se utiliza como removedor de esmalte. Que pues como tiene 3 carbonos, prop, y como las acetonas deben terminar en ona, pues se llama propanona. Entonces este es el más reconocido y más utilizado a nivel industrial porque también remueve muchos de lo que se utiliza en la industria. ¿Qué diferencia hay entre la acetona y el aldehído? Es que aquí no me exige que haya una R, que haya un hidrógeno, sino que aquí también puede haber otra cantidad X de carbono. Entonces, como pueden verse, aquí hay otro azúcar muy conocido que se encuentra en la miel o en muchas frutas, que es la fructosa, y acá hay un carbono, entonces acá es doble enlace O, acá no hay un hidrógeno ni aquí hay un hidrógeno, sino que puede haber cualquier cantidad de carbonos. La testosterona y la progesterona pues son hormonas que tenemos en nuestro cuerpo y pues que ustedes saben que dan características explícitas a los hombres como su bigote, su figura ancha, voz gruesa. En cambio la progesterona en las mujeres nos da curva, nos da una voz delgada, nos da senos o pues cola más característica de una mujer, y esto hace que pues se diferencien mucho estas dos hormonas. ¿Listo? ¿Dónde la ubico? Aquí, doble enlace O, doble enlace O, doble enlace O. Entonces, este tiene una acetona y este tiene 2 cetonas. Aquí inclusive puede ser un aldehído, porque acá puede haber una H, pero no lo sabemos. Y por último, y no menos importante, está el alcanfor. El alcanfor es uno de los elementos que se están utilizando ahorita más a nivel mundial debido al coronavirus. Y este ayuda a reducir el dolor muscular, articular o inclusive a veces la artritis. Mejora mucho la cicatrización de las personas, alivia la congestión. Debido a esto también se utiliza mucho como el Vivaporub, es el Vivaporub como tal porque ayuda a descongestionar, repele insectos y también se utiliza para tratamientos de hongos como tal. En general estos dos compuestos, como lo son los aldehídos y las cetonas, se utilizan también como para las fotografías, para preservar el colorante, también se utiliza como herbicida, fungicida, pesticida, en la industria textil, farmacéutica y perfumería. ¿Por qué? Por sus características orgánicas y más que todo por sus aromas tan penetrantes como ya lo he nombrado anteriormente. Espero que les haya gustado. La próxima clase vamos a profundizar más que todo en las nitrogenadas y pues de que este vocabulario les sirva mucho para sus pruebas y ves que yo sé que ya se acerca. Entonces espero que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima clase. Y bueno, el trabajo de recuperación es hacer una infografía de cualquiera de los aldehídos o cetonas que aparecieron en el video. Ahí les voy a programar la tarea para las personas que quieran recuperar alguna nota. Que tengan un feliz día.